Nunca imaginé que la noche de celebración de Santiago, mi esposo, terminaría revelando secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La sala estaba llena de risas y brindis, el sonido de las copas chocando resonaba en el aire mientras los invitados felicitaban a Santiago por su ascenso. Yo observaba desde un rincón, intentando compartir su alegría, pero algo me inquietaba. Era Teresa, mi suegra. Sus ojos me seguían como sombras, su sonrisa era tan cortés como afilada. Se acercó con pasos calculados, el eco de sus tacones resonando en el mármol pulido. «Vaya, Lucía, parece que tus planes finalmente dieron resultado», dijo, su tono impregnado de veneno disfrazado de dulzura. «Casarte con Santiago fue una decisión inteligente. Al final, el dinero siempre encuentra su camino, ¿verdad?». Sentí como sus palabras atravesaban mi pecho como cuchillos. Miré a Santiago, esperando que dijera algo, que me defendiera como tantas veces me había prometido. Pero él se rió, una risa que no era ni nerviosa ni conciliadora. Era una risa de complicidad. «Ay, mamá, deja de bromear. Quizás soy yo el que salió ganando, ¿no crees?», dijo Santiago, su tono despreocupado, casi indiferente. La sangre me subió al rostro, mi corazón latía con fuerza, y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Quise responder, defenderme, pero la vergüenza me paralizó. Miré a mi alrededor, pero nadie pareció notar mi incomodidad. Todos seguían charlando, riendo, disfrutando de la noche, ajenos a la humillación que ardía en mi pecho. Teresa me observaba con satisfacción, disfrutando de mi silencio, alimentándose de mi dolor. Santiago continuó conversando como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no hubieran destrozado mi dignidad en 1000 pedazos. Intenté apartarme, escapar de aquella atmósfera sofocante, pero Teresa no había terminado. Se inclinó hacia mí, susurrando lo suficientemente bajo como para que nadie más la escuchara. «Pensé que serías más lista. Pero al final, solo eres una chica con suerte. Santiago siempre ha sido débil cuando se trata de una cara bonita. Aunque eso no dura para siempre». Me quedé helada. Sus ojos brillaban con malicia, su sonrisa permanecía intacta mientras se alejaba con elegancia, saludando a otros invitados como si nada hubiera ocurrido. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Mi vista se nubló por un instante, pero no podía permitirme llorar. No allí, no delante de ellos. Cerré los ojos y respiré hondo, repitiéndome a mí misma que tenía que ser fuerte, que no podía dejar que me derrotaran. Pero por dentro, sentía que me rompía en pedazos. Entonces, algo cambió en el ambiente. Un murmullo recorrió la sala, las conversaciones cesaron lentamente, y el aire se volvió denso, cargado de expectativa. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Lo vi. Mi padre, Lorenzo, había llegado. Lorenzo no era el tipo de hombre que asistía a eventos sociales. Siempre había sido reservado, casi distante, prefiriendo la tranquilidad de su hogar a las reuniones llenas de falsa cortesía. Pero esa noche, algo en su postura era diferente. Entró con pasos firmes, su mirada penetrante recorrió la sala como si estuviera evaluando cada rincón, cada rostro. Vestía un traje impecable, pero lo que realmente destacaba era su presencia. Imponente, serena, pero cargada de una fuerza que hacía que el aire se sintiera pesado. Me quedé inmóvil, sin poder apartar la vista de él. Sabía que no estaba allí por casualidad. Lo conocía lo suficiente para entender que su presencia significaba algo más. Teresa intentó mantener la compostura, pero noté cómo sus labios temblaron ligeramente. Santiago se quedó quieto, su sonrisa desapareció en un instante. Mi padre no saludó a nadie más, no se distrajo con conversaciones triviales. Caminó directamente hacia nosotros. El silencio en la sala era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Se detuvo frente a Teresa, su mirada fija en ella, tan fría y penetrante que la hizo retroceder un paso. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos podían oírlo. «Buenas noches, Teresa», dijo Lorenzo, su voz tranquila, pero cargada de intención. «Parece que esta celebración ha sacado a relucir más que simples felicitaciones». El tono de su voz era tan firme que cortó el aire. Teresa intentó sonreír, pero su expresión se torció en una mueca incómoda. «Lorenzo, qué sorpresa verte aquí. Pensé que no te gustaban este tipo de eventos», respondió, intentando sonar casual, pero su voz tembló ligeramente. «Normalmente no», replicó mi padre, dando un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos.
pero hay ocasiones en las que la familia merece nuestra presencia. Especialmente cuando el respeto hacia ellos está en juego. El rostro de Teresa palideció. Santiago abrió la boca para decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Yo me quedé sin aliento, sin poder apartar la vista de mi padre. Lorenzo me miró entonces, sus ojos reflejaban una calidez que contrastaba con su expresión severa. En ese momento, supe que no estaba sola. Su presencia lo cambió todo. Y aunque no sabía qué estaba a punto de pasar, sentí que las cosas. El aire en la sala se volvió más denso. Las miradas estaban fijas en mi padre, expectantes, como si todos supieran que su presencia marcaría un antes y un después en aquella noche. Lorenzo no apartó los ojos de Teresa, su postura inquebrantable, su expresión imperturbable. La tensión era tan palpable que apenas podía respirar. Lorenzo, yo. No sé de qué estás hablando, intentó defenderse Teresa, su voz temblorosa, una sombra de miedo cruzó su mirada. ¿No lo sabes?, replicó Lorenzo, sus palabras eran como cuchillas, precisas y cortantes. Entonces déjame recordártelo. He escuchado suficientes comentarios esta noche. Comentarios que cuestionan la dignidad de mi hija, que intentan reducir su valor a algo tan superficial como el dinero. Pero veo que el problema no es lo que ella es, sino lo que otros no pueden soportar en sí mismos. La piel de Teresa se puso pálida, como si acabara de ver un fantasma. Miró alrededor, buscando apoyo, pero nadie se movió. Santiago, en cambio, bajó la mirada, evitando el contacto visual con su madre. Yo sentí un nudo en la garganta. La voz de mi padre era firme, serena, pero había una dureza en su tono que nunca antes había escuchado. Sabía que Lorenzo podía ser implacable cuando se trataba de proteger a los suyos, pero jamás pensé que lo haría de manera tan pública, tan decidida. Lorenzo, estás exagerando. Yo solo quería felicitar a Santiago. Y hacer una pequeña broma. Teresa trató de sonreír, pero su expresión parecía más una mueca desesperada. ¿Una broma? Los ojos de mi padre brillaron con una intensidad que hizo retroceder a Teresa. Interesante sentido del humor. Es curioso cómo esas bromas siempre atacan la dignidad de los demás. El silencio en la sala era absoluto. Los pocos invitados que estaban cerca fingían no prestar atención, pero todos escuchaban, atentos a cada palabra, sin perder detalle. La incomodidad era palpable. No tienes por qué hablarme así, respondió Teresa, tratando de recuperar la compostura. Solo dije lo que todos piensan. No, Teresa, dijo Lorenzo, su tono frío como el hielo. Dijiste lo que tú piensas. Y creo que es hora de que todos sepan por qué. Un murmullo recorrió la sala. La mirada de Teresa se endureció, sus labios se apretaron en una línea tensa. No sé a qué te refieres, contestó, su voz más firme, pero sus ojos revelaban incertidumbre. ¿No? Entonces te refrescaré la memoria. Lorenzo hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de significado. Hace años, cuando Santiago apenas empezaba su carrera, tú enfrentabas dificultades económicas. Estabas sola, criando a tu hijo, y yo. Decidí ayudar. El rostro de Teresa se contrajo, sus manos temblaban ligeramente. La revelación cayó como un balde de agua fría. Mi corazón dio un vuelco, la sala contuvo el aliento. Le di a Santiago la oportunidad de estudiar en la mejor universidad, de construir un futuro sin preocuparse por el dinero, continuó Lorenzo, su voz resonando con fuerza. Lo hice porque creí en él. Porque vi su potencial. Pero nunca lo mencioné, Teresa, por respeto a ti. No quería humillarte. Pensé que entenderías el valor de esa ayuda. Pero veo que solo alimentó tus inseguridades. Teresa abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, de impotencia. Las miradas curiosas de los invitados ardían en su piel, como si sus secretos estuvieran siendo expuestos al desnudo. Eso no es cierto, logró decir finalmente, su voz quebrada por la emoción. Yo hice todo por Santiago, todo. No dependimos de nadie. ¿De verdad? Lorenzo dio un paso hacia ella, su altura imponente proyectando una sombra sobre Teresa. Entonces, ¿por qué nunca le dijiste la verdad a tu hijo? ¿Por qué preferiste alimentar tu resentimiento hacia Lucía en lugar de admitir que necesitaste ayuda? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré a Santiago, cuya expresión era de pura incredulidad. Él nunca supo. Nunca imaginó que mi padre había sido quien lo ayudó a alcanzar sus sueños, a llegar hasta donde estaba ahora.
¿Eso es cierto, mamá? La voz de Santiago tembló, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Papá Lorenzo. ¿Te ayudó a pagar mis estudios? Teresa retrocedió un paso, su rostro contrajo en una mueca de vergüenza. Yo. Lo hice por ti, Santiago. No quería que te sintieras menos, que pensaras que no podíamos lograrlo por nosotros mismos. Su voz se quebró, su orgullo desmoronándose frente a todos. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme? Replicó Santiago, su voz cargada de decepción. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De mi esposa? Tú sabías todo esto y aún así juzgaste a Lucía durante años. A ella y a su familia. Las palabras de Santiago cayeron como piedras. Teresa bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo. La tensión en la sala se volvió insoportable. Mi pecho dolía, las emociones se arremolinaban en mi interior como una tormenta. Lorenzo miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. Se acercó a mí, colocando una mano firme y cálida sobre mi hombro. Hija, nunca quise que esto saliera a la luz de esta manera. Pero ya no puedo permitir que sigan atacándote. Todo lo que han dicho sobre ti no tenía nada que ver contigo. Eran sus propios miedos, sus inseguridades. Y tú llevaste esa carga sola durante demasiado tiempo. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Por primera vez en toda la noche, me sentí comprendida, protegida. Miré a Santiago, esperando ver apoyo, pero solo encontré dolor, confusión, y una distancia que nunca antes había sentido. Lucía, su voz era apenas un susurro. Yo no sabía nada de esto. Nunca quise que pasaras por esto. Pero sus palabras ya no eran suficientes. El daño estaba hecho. Mi corazón estaba roto, y la verdad había cambiado todo. El problema no es lo que no sabías, Santiago. Es lo que decidiste ignorar. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Mi propia determinación sorprendió incluso a mí. La sala quedó en silencio, un silencio pesado, definitivo. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser como antes. El silencio en la sala era ensordecedor. Las miradas de los invitados oscilaban entre la incredulidad y la curiosidad morbosa, incapaces de apartar los ojos de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de romperse. La verdad había salido a la luz, y con ella, las máscaras se desmoronaban. Teresa permanecía inmóvil, su rostro pálido y sus labios temblorosos. Parecía haber perdido toda su altivez. Miró a Santiago con ojos suplicantes, buscando comprensión, perdón. Pero solo encontró una mirada llena de dolor. Mamá, la voz de Santiago era apenas un susurro, pero el reproche en ella era inconfundible. Todo este tiempo. Juzgaste a Lucía, la menospreciaste. ¿Y era porque te sentías en deuda? ¿Porque no podías aceptar que no habríamos llegado aquí sin la ayuda de su familia? Las palabras de Santiago eran como cuchillos que atravesaban a Teresa. Ella abrió la boca, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Santiago, yo lo hice por ti. Su voz se quebró, y por un momento vi algo humano en ella, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No quería que te sintieras menos. Quería protegerte de la humillación, del juicio de los demás. ¿Humillación? Santiago dio un paso atrás, como si las palabras de su madre lo quemaran. La única humillación es la que tú misma creaste. Con tus mentiras, tus prejuicios. Nunca permitiste que Lucía se sintiera aceptada, siempre la viste como una amenaza. ¿Por qué? Teresa sollozó, su máscara de superioridad se desmoronaba frente a todos. ¿Por qué? Porque ella tiene todo lo que yo nunca tuve. Belleza, inteligencia. Y sobre todo, un padre que haría cualquier cosa por ella. Su voz se quebró, su confesión cayó pesada en la sala. Yo nunca tuve eso, Santiago. Nunca tuve a nadie que me protegiera, que me cuidara. Siempre luché sola. Y ver cómo ella lo tenía todo me llenaba de rabia. Sus palabras flotaron en el aire, impregnadas de dolor y resentimiento acumulado. Por un instante, la vi no como mi suegra, sino como una mujer rota, consumida por sus propias inseguridades. Mamá. Santiago murmuró, el enojo en su rostro se mezcló con la compasión. ¿Y creíste que destruir a Lucía te haría sentir mejor? No. Teresa negó con la cabeza, sus lágrimas comenzaron a rodar libremente. Pero no podía soportar la idea de que me vieras como una fracasada, como una madre incapaz de darte lo que merecías. Así que proyecté todo mi odio en ella,
Fue más fácil culparla que enfrentar mis propios miedos. Me quedé sin palabras. No esperaba una confesión tan brutal, tan desgarradora. Teresa no era simplemente maliciosa, estaba rota por dentro, atrapada en un ciclo de dolor que la había llevado a atacar todo lo que la hacía sentir vulnerable. Lorenzo observaba en silencio, su expresión grave pero serena. Dio un paso hacia adelante y habló con una calma que cortó el aire. Todos enfrentamos nuestras propias luchas, Teresa. Pero tus inseguridades no te daban derecho a destruir a mi hija. Su voz era firme, pero no cruel. Yo también crecí sin privilegios, sin nadie que me protegiera. Pero elegí construir, no destruir. Teresa lo miró, sus ojos llenos de vergüenza. No respondió, simplemente bajó la cabeza, derrotada. Santiago se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con arrepentimiento. Lucía, yo. No sé qué decir. Nunca supe nada de esto. Nunca imaginé que mi madre. Su voz se quebró, su mirada suplicante me atravesó como un puñal. ¿Puedes perdonarme? Lo observé en silencio, mi pecho oprimido por el dolor y la decepción. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero la herida era demasiado profunda. No es solo tu madre, Santiago, mi voz era apenas un susurro. Es el hecho de que nunca me defendiste. Nunca me apoyaste. Dejaste que ella me hiciera sentir menos, una y otra vez. ¿Y tú? Tú nunca dijiste nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no intenté detenerlas. Necesitaba sacarlo todo, liberarme de ese peso. Yo creía en ti, continué, mi voz temblando. Creía en nosotros. Pero cada vez que ella me humillaba, tú te callabas. Te reías, como si sus palabras no importaran. Pero a mí sí me importaban, Santiago. Me destrozaban. Santiago retrocedió, su rostro lleno de culpa, de arrepentimiento. Quiso acercarse, pero levanté una mano, deteniéndolo. No. No intentes consolarme ahora. Es demasiado tarde. El dolor en sus ojos era evidente, pero ya no podía protegerlo de la verdad. Me había roto en 1000 pedazos, y ahora él tenía que enfrentar las consecuencias de su silencio. Lorenzo me rodeó con un brazo, su presencia firme y reconfortante. Hija, no tienes que quedarte donde no te valoran. Sus palabras eran suaves, pero poderosas. Vamos. No permitas que te sigan lastimando. Asentí, mi cuerpo temblaba de emoción contenida. Miré una última vez a Santiago, esperando ver en sus ojos una razón para quedarme. Pero solo encontré remordimiento, dolor. Y eso ya no era suficiente. Adiós, Santiago. Ojalá encuentres la forma de sanar, como yo intentaré hacerlo. Pero no puedo hacerlo contigo. No después de todo esto. Me giré, sintiendo cómo un peso inmenso se desvanecía de mis hombros. Caminé junto a mi padre hacia la salida, cada paso me liberaba de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Antes de cruzar la puerta, me detuve un momento y miré hacia atrás. Teresa estaba de pie, rota, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Santiago, a su lado, parecía perdido, como un niño que había descubierto que el mundo no era tan simple como pensaba. Lorenzo me apretó el hombro suavemente. La verdadera riqueza, Lucía, no está en lo que tenemos, sino en cómo elegimos vivir. Su voz era un susurro cálido, lleno de sabiduría. ¿Y tú? Has elegido vivir con dignidad. Salimos de la sala, dejando atrás la mentira, la humillación y el dolor. Pero también dejamos atrás el miedo. Porque ahora, la verdad había sido revelada. Y yo era libre. El aire frío de la noche me golpeó el rostro al salir del salón, una ráfaga de libertad que despejó mis pensamientos. Mis pasos resonaban en el pavimento mientras avanzaba junto a mi padre, alejándome de todo aquello que me había herido. Cada paso era una despedida, un adiós a la humillación, al dolor y a las falsas apariencias. ¿Estás bien? La voz de Lorenzo era suave, llena de preocupación. Me detuve por un momento, cerrando los ojos para contener las lágrimas que aún amenazaban con escapar. Sentí su mano firme en mi hombro, un ancla que me mantenía en pie. No lo sé, admití con honestidad. Todo ha cambiado. Nada es como pensaba. Lorenzo suspiró, su mirada se perdió en el cielo estrellado por un instante antes de volverse hacia mí. A veces la verdad destruye todo a su paso. Pero también libera. Y eso es lo que importa, Lucía. Que seas libre para elegir tu camino.
Sus palabras calaron hondo en mí. Siempre había admirado su sabiduría, su manera de ver el mundo con una claridad que yo solo podía anhelar. Asentí lentamente, sintiendo cómo el dolor empezaba a transformarse en una extraña sensación de alivio. Gracias, papá. Mi voz tembló, llena de gratitud. Por estar allí. Por no dejarme sola. Él sonrió, una sonrisa cálida y sincera, y me abrazó con fuerza. Siempre estaré contigo, hija. Aunque el mundo se derrumbe, nunca estarás sola. Nos quedamos allí, abrazados bajo el cielo estrellado, dejando que el silencio hablara por nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, protegida. _. Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino de emociones. Las noticias sobre lo ocurrido en la fiesta se esparcieron rápidamente, como un incendio incontrolable. Los rumores y las especulaciones eran inevitables, pero ya no me importaban. Había enfrentado mi mayor miedo y sobreviví. No volví a hablar con Teresa. No podía olvidar todo el daño que me había causado, aunque ahora entendía sus motivos. Había vivido prisionera de sus propios miedos y resentimientos, proyectándolos en mí porque era más fácil que enfrentarlos. No podía perdonarla todavía, pero quizás, con el tiempo, encontraría la fuerza para hacerlo. Santiago, en cambio, buscó desesperadamente una segunda oportunidad. Me escribió cartas llenas de disculpas, me llamó innumerables veces, incluso vino a mi puerta, suplicando que lo escuchara. Pero no estaba lista. Mi corazón necesitaba sanar, y para eso, debía estar lejos de él. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, abrí la última carta de Santiago. Sus palabras estaban llenas de dolor y arrepentimiento. Lucía, sé que fallé, no solo como esposo, sino como hombre. Permití que el miedo y la cobardía dictaran mis acciones, y por eso te lastimé. Me duele saber que te decepcioné, que te hice sentir sola cuando más necesitabas mi apoyo. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero necesito que sepas que estoy dispuesto a cambiar. No quiero que esto sea el final. No puedo imaginar mi vida sin ti. Pero si esa es tu decisión, entonces aceptaré las consecuencias de mis errores. Solo quiero que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Mis manos temblaron mientras sostenía la carta. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de amor y dolor. Lo había amado con todo mi ser, había creído en él. Pero él eligió el silencio cuando más necesitaba su voz. Me senté en la terraza, observando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosas. Mi mente volvía una y otra vez a sus palabras, a sus promesas de cambio. ¿Podía arriesgarme de nuevo? ¿Podía abrir mi corazón después de todo lo que había pasado? Entonces recordé las palabras de mi padre: la verdadera riqueza está en cómo elegimos vivir. Era mi elección. Mi vida. Mi dignidad. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba mis pulmones. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran una última vez. Lágrimas de despedida, de dolor, pero también de liberación. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo. Mis manos se movieron casi por instinto, guiadas por mi corazón. Santiago, no sé si algún día podré perdonarte por todo el dolor que me causaste. Pero sé que necesito sanar, y para hacerlo, debo hacerlo sola. Te amé, y parte de mí siempre te amará, pero necesito encontrarme a mí misma antes de poder amar a alguien más. Espero que encuentres la paz que necesitas. Adiós. Doblé la carta y la guardé en un sobre. La dejé en la mesa, sabiendo que él vendría a buscar respuestas. Quizás no era el final que él esperaba, pero era el final que yo necesitaba. Me puse de pie, sintiendo como un nuevo comienzo se abría ante mí. La verdad había sido revelada, y aunque dolía, también me había liberado. No sabía lo que el futuro me depararía, pero estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón fuerte. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, supe que la noche más oscura había quedado atrás, y un nuevo amanecer me esperaba. Me giré hacia la casa, donde mi padre me esperaba con una taza de té caliente y una sonrisa de apoyo. Caminé hacia él, dejando atrás el dolor, las mentiras y el pasado. Porque finalmente, era libre.